Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, y como ustedes saben, nosotros estamos siguiendo a detalle este dramático momento de la República en el que apenas décimas de un punto separan a los dos candidatos de la segunda vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y en el que se acumulan una serie de denuncias de irregularidades y en el que, por primera vez, una enorme, miles de ciudadanos han salido a la calle a exigir el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento escrupuloso del debido proceso en el trámite electoral y finalmente bajo una consigna respeta mi voto, ¿no? Pero alrededor de estos temas hay temas internacionales, es decir, esto no es solamente una polarización al interior del Perú, también es una polarización internacional. El Perú se está convirtiendo en el centro de una confrontación política ideológica internacional. La prueba de ello es que los presidentes del llamado eje bolivariano o los expresidentes o los líderes fueron los primeros en salir a reconocer un eventual triunfo de Castillo. Luego hubo la respuesta de 23 ex jefes de Estado democráticos que señalaron que no se podía reconocer a nadie mientras no se contara el último voto. Y los periódicos del mundo también difieren en interpretaciones y aproximaciones sobre lo que pasa en el Perú. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un reconocido internacionalista, con quien vamos a repasar el panorama internacional alrededor de la crisis política peruana y quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Rodríguez Mackey. Gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muy amable por la invitación, a tus órdenes. No, no, de parte nuestra va el agradecimiento. Este, bueno, la primera pregunta que quiero comentarles. Los observadores de la OEA, luego de culminar el proceso electoral, han señalado que no hay indicios de irregularidades o de intentos de fraude electoral. Bueno, esa es una primera aproximación. Yo quisiera recordar que algo parecido dijeron luego de las elecciones en Bolivia, en el que fue elegido el señor Evo Morales, pero luego de algunas semanas y luego de acumularse denuncias y irregularidades, la propia OEA pidió una auditoría internacional y finalmente el señor Evo Morales tuvo que renunciar y salir del país, refugiarse en otros países. Coméntenos esta situación de la OEA, la opinión de la OEA, ¿qué significa en medio de la crisis Bueno, internacional? fíjate, Víctor Andrés, primero decirte que la OEA, como foro político hemisférico, merece el mayor de nuestros reconocimientos, porque finalmente es el espejo, el reflejo de lo que sucede en todo el hemisferio. Y eso es importantísimo. La voz de la OEA tiene piso y tiene peso. Cuando se ausculta la democracia en nuestra región, por alguna razón, incluso es el foro político más antiguo que existe en el mundo. Lo subrayo, anterior a la ONU en su estructura histórica. Pero fíjate, como bien dices, yo creo que el temperamento de la OEA en el caso peruano, a mi juicio, debe ser tomado con mucho tino, de manera preliminar. Es verdad, el primer informe que emitió la OEA al día siguiente del resultado que todos vimos el domingo 6 de junio fue preliminar. Y yo me quiero quedar allí, porque la OEA aplaudió y felicitó de manera preliminar, porque como muy bien dices, mira, han pasado ya 16, 17 días y yo no creo que pueda haber felicitación ni normalidad de nada con un país extraordinariamente polarizado. Como No, decías preliminarmente, mira, dos tercios de la población peruana, según una encuesta, tiene la sensación de que la cosa no estuvo bien hecha, de que ha habido irregularidades, ha habido fraude. Entonces, esa percepción ciudadana, yo aspiro y espero que conforme siga pasando los días, la propia OEA juntará un temperamento más, digamos, conciso, pétreo sobre lo que está pasando.
El caso de Bolivia que has graficado muestra claramente cómo al final, después de que el proceso en una Bolivia dominada por Evo Morales, y digo dominada en el sentido que el sistema electoral estaba en manos de Evo, al final la OEA emite casi como un epitafio que había fraude y Evo cae. Ujú. Entonces, yo espero que la OEA tenga, digamos, un comportamiento como el que ha sido históricamente ecléctico, objetivo, muy pegado a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Como ya todos vemos, un país extraordinariamente polarizado, con 40.000 votos de diferencia, donde hay actas que si son conocidas en su magnitud puede cambiar todo. Entonces hay que mirar las cosas con Ahora, mucho detalle. el otro tema, señor Rodríguez Mackey, es que la OEA también puede equivocarse, más allá de su tradición, su historia, ¿no? En el caso de Bolivia, ellos al final terminaron pidiendo una auditoría electoral porque precisamente lo que había funcionado en Bolivia es lo que ahora se discute en el Perú, el fraude en mesa. No, digamos, el llamado fraude en mesa, un sistema de fraude que va variando la votación en las mesas cuando se traslada a las actas y cuando estas son trasladadas a un sistema informático, ¿no? Y finalmente la OEA terminó pidiendo una auditoría del proceso electoral. Bueno, las cosas fueron tan contundentes allá que Evo tuvo pues que renunciar, ¿no? Cuando, como usted señala, controlaba todo el poder, ¿no? Es decir, porque si en el Perú no hay algún tipo de salida institucional de los propios organismos electorales, este país va a ser ingobernable. Y eso de alguna manera también tiene que estar en la reflexión de la OEA, ¿no le parece? La viabilidad, la gobernabilidad de un país. Mm, mm. O cree que eso es Eh, un tema estrictamente político o ajeno al organismo hemisférico? Pero por supuesto que no. Es más, hemos dicho siempre, pegados al derecho, que lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones debe ser respetado. Pero cuidado, que así como están las cosas, la consecuencia de un proceso vulnerable va a ser otro realmente de mayor vulnerabilidad. Nos encontramos a puertas de un acto de ausencia de legitimación. No se puede gobernar 5 años sin el reconocimiento cabal, el aplauso, el respaldo ciudadano, eso que se llama legitimación que supera el derecho, que tiene que ver con la cobertura de la voluntas gentium, la voluntad de la gente. Entonces, fíjate, yo creo que la OEA debería ya estar pensando en dar un paso más de lo que suele hacer cuando hay un proceso electoral y donde hay estas pugnas por voto a voto o por situaciones de manifiesta irregularidad con niveles de certeza en muchos casos, con evidencias, con actas que están allí. ¿Qué debería hacer la OEA? Yo creo que la OEA ya debería entrar en ese nivel como foro ecuménico hemisférico para solicitar y pedir una auscultación mucho más detenida, ingresar. No es que va a impactar al derecho nacional, Sobre pero tiene esa todo, prerrogativa. sobre todo, señor Rodríguez Mackey, ha pasado algo muy paradójico que mirado desde afuera podría generar muchas sombras, muchas preguntas. Hay un sector, bueno, en este caso Fuerza Popular, que pide que se contrasten todas las actas que se cuestionan, que no son más de 2.000, ¿no? Todas las actas que se cuestionan, ya sea impugnadas, observadas por la OMPE o con demandas de nulidad con el padrón electoral. Es decir, una demanda que en cualquier parte del mundo sería un simple trámite expeditivo, no procede en el Perú. Y Mira, eso sí es un argumento, creo, muy sólido para que la OEA pueda tener algún nivel de reacción, ¿no cree usted? Mira, yo creo que la OEA debería ya tener este fenómeno de reacción, porque ayer hemos escuchado, yo por lo menos espantado, las propias autoridades del sistema electoral peruano decir, por ejemplo, que el padrón electoral
Bueno, vamos a ver si se puede o no entregar porque existe una ley de protección de datos. Me preocupa sobremanera porque que yo sepa, cuando aparece mi nombre en el padrón, no dice cuánto gano, no dice si me voy de viaje o no. Lo que dice es mi nombre, la firma si he votado y la huella digital. ¿De qué protección de datos estamos hablando? Y entonces, ese tipo de fenómenos de verbo, de declaración, lo único que hacen es ahondar más la incertidumbre. Y la OEA, y no solamente la OEA, las Naciones Unidas, mira, en este proceso electoral más de 26 organizaciones han participado en calidad de observadores internacionales. Y yo creo que ya es tiempo de presentarle al Estado peruano la fórmula desde afuera, conforme las reglas estatuidas por el derecho internacional, para que haya una acción mucho más comedida, con participación, con veeduría incluso de la propia OEA, pero estamos hablando de técnicos, especialistas con chaleco de ONU o chaleco de OEA que participen en este proceso de auscultación. Y eso se puede hacer si el Estado peruano y el Jurado Nacional de Elecciones lo permiten. El que nada teme, nada debe impedir. Es una regla de oro por la sanidad de un proceso que tiene que ser hacia adelante extraordinariamente legítimo. Si no lo es, yo me temo que el Perú va a terminar convulso, anarquizado, y vamos a ver un 28 de julio que no va a ser, por supuesto, la fiesta del Bicentenario. No, y sobre todo porque algunos creen que esto, conforme pasan los días, va a ir amainando y está sucediendo todo lo contrario. El día de hoy había una impresionante movilización de los oficiales en retiro, ¿no? Es impresionante la cantidad de oficiales en retiro que se han reunido para responderle al presidente Sagasti, a la ministra de Defensa, sobre todo defendiendo su derecho a la libertad de expresión y exigiendo el respeto al voto. En fin, pueden haber declaraciones en uno u otro sentido, pueden haber algunos excesos, pero son oficiales en retiro. Entonces, esto sigue creciendo, ¿no? Ahora, yo le quería preguntar por otro tema. Las elecciones peruanas empiezan a convertirse en un tema de polarización internacional. Apenas producido los resultados preliminares, los presidentes o los líderes del eje bolivariano se apuraron en, en reconocer, en proclamar al señor Castillo. Pero inmediatamente 23 expresidentes democráticos de Iberoamérica, de España y de Latinoamérica señalaron que no se podía reconocer a nadie y que había que contar hasta el último voto y procesar la última impugnación. Pero igualmente, en los medios internacionales, ya sea de habla inglesa o de habla hispana, hay una disputa feroz. Hay periodistas que tienen que rectificarse, luego se rectifican y luego vuelven y cosas de ese tipo. Un artículo de Wall Street Journal tiene otro tono con respecto al Washington Post, con respecto a The Guardian en UK, en Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, esto es un tema nacional. ¿Cómo explica usted como internacionalista que las elecciones peruanas hayan comenzado a convertirse en una especie de batalla final en América del Sur? Bueno, fíjate, Víctor Andrés, la pandemia, lo hemos dicho siempre, la pandemia ha latigado digamos, al sector que tradicionalmente lo llaman de la derecha, el sector de los ricos, los ha latigado bajo la dinámica que la pandemia ha afectado más a los pobres. Y entonces, este escenario grueso, así grueso, ha sido capitalizado por la izquierda planetaria, y entonces ellos tienen un mapa geopolítico del sistema internacional y van viendo los países. Y en el caso de América Latina están detrás de aquellos países en los que se viene produciendo procesos electorales y dicen, esta es la hora, de esta la chapamos. Y entonces, claro, ahí encontramos un laboratorio de esa política exterior que lo tiene el Foro de Sao Paulo y ahora también el Grupo de Puebla, que buscan de cualquier forma penetrar en los países. ¿Y cómo lo hacen?
con estas vocerías de expresidentes, exmandatarios, Evo Morales, Mujica, Alberto Fernández, que es jefe de Estado. Lo único que hacen es producir una mayor polarización. Nadie puede calificar de presidente electo ni al señor Castillo ni a la señora Fujimori porque no hay un resultado final. Esto es un ABC. ¿Por qué lo hacen? De manera deliberada para crear ese marco, ese contexto internacional. Si uno mira en estos momentos al señor Castillo, está actuando ya como si fuera un presidente electo sobre la base de este pseudo ungimiento internacional. Por eso es muy importante que la Cancillería peruana, de manera estratégica, como lo ha dicho y lo ha venido haciendo, es verdad, llamar la atención a un comportamiento ecléctico, imparcial, porque la política internacional, cuando se ideologiza, Víctor Andrés, entonces ingresa en el seno nacional y desvirtúa todo. Mira, hay el peruano de a pie, lindo, el de todos los días, que no está como tú y yo, como otros, que estamos pendientes de lo que viene pasando del modus operandi, está confundido. Y dice, me dicen cuando voy a comprar, doctor, ¿qué pasó? Hay o no hay presidente, están confundidos. Ese nivel de confusión es más deteriorado cuando viene de afuera esta suerte de influencia absolutamente planeada. Aquí no hay nada casual. Lo de Chile, con el resultado final, después de 16 meses de todos los días salir a las calles, la asamblea constituyente que va a comenzar a cambiar la constitución, lo que hemos visto, el resultado en Bolivia, el encarcelamiento de una presidenta con todos sus efectos, como la señora Áñez, encarcelada, O lo los de intentos en Colombia, Perú. o lo de Claro que sí. Colombia, digamos, Y que es mira el... lo de Colombia, lo decía en alguna columna pasada, era todos los días, yo decía, y lo será hasta el día de las elecciones de Perú, porque si se paraliza el resultado de las manifestaciones en Colombia, entonces es un plato servido para la victoria de la derecha, los conservadores. Te das cuenta que hay una manipulación en todo el panorama subregional, regional, Ahora, sudamericano. Tenemos que ser claros y objetivos. ¿qué es lo que hace atractivo para el eje bolivariano, según usted? Eh, el, eh, ¿Qué es lo que convierte al Perú en atractivo para el eje bolivariano? Yo me imagino una primera respuesta, ¿no? Digamos, cuando ellos toman Colombia, toman un recurso natural como el petróleo. Parecen una especie no sé cómo llamarlo, ¿no? De unos insectos que llegan a un país y extraen los recursos. Hoy día Colombia, que tenía las mayores reservas petroleras, no tiene nada. El 90% de su gente es pobre. Bueno, después está el gas de Bolivia, pero el Perú es, digamos, ¿cómo se llama? La joya de la corona, porque en el sur está el cobre, probablemente una de las mayores, la tercera mayor reserva de cobre del mundo, está el litio, ¿no? ¿Qué es lo que hace, cree usted, atractivo para el eje bolivariano tomar el Perú, controlar el Perú? Mira, un país como el Perú, que lo único que ha venido haciendo en los últimos 25 o 30 años es crecer, tenemos que ser claros, ¿no? Como muy bien dices, cuando el precio del petróleo sube, los metales, todo sube, el cobre al que te has referido es lo que más exportamos y lo que más nos da plata. Nosotros somos un país que tiene recursos naturales. El cobre lo exportamos al mundo asiático. Mira, el 40% del escenario asiático es para el Perú una de sus principales proyecciones. Por alguna razón, China es nuestro primer socio comercial. Y no queda solamente allí. Todo nuestro espacio agroexportador que se va a la Unión Europea, Estados Unidos, que es nuestro segundo socio comercial, la propia comunidad andina como
un eje subregional donde van más de 6.200 millones de dólares. Entonces, el libreto del progresismo de la izquierda latinoamericana es el populismo. Le dicen a la gente el nacionalismo y la estatización, y las inmensas mayorías creen que eso es lo que conviene, porque como los países, el Perú está fracturado, eso es verdad, en 200 años no se miraba a la sierra ni a la selva como debería ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente cree, y cuando cree, entonces hay una etapa idílica de éxtasis inicial, pero luego, cuando ves a un gobierno que anuncia que va a acabar con los tratados de libre comercio, cuando ves un gobierno que dice vamos a revisar todos estos acuerdos que son pacta sunt servanda, es decir, cumplimiento de lo pactado, cuando vas a revisar las concesiones de puertos terrestres, fluviales, aéreas, qué sé yo, mi madre, todo eso, evidentemente la gente cree que llegó Dios Mm. y entonces es la salvación, pero no miran o es que, digamos, estamos obnubilados creyendo que ese discurso es el que pega. Mira, eso pasó hace 50 años, 60 años, cuando surgieron en América Latina estas visiones que hasta se convirtieron en las guerrillas y estas manifestaciones que ya hemos visto que nunca ha funcionado. El Perú es un país, es verdad, exportador de materia prima. Bueno, pues busquemos que los productos por la materia prima tengan un valor agregado para poder tener una mayor cuota de dividendos. Pero nosotros no somos los únicos en el sistema internacional. No somos una De acuerdo. paria. Tenemos que exportar y al mismo tiempo tenemos que importar. Todo eso se lo venden a la gente de otra manera. Ahora, yo quería preguntarle otro tema, señor Rodríguez Mackey, este, el tema de la viabilidad de las propuestas de Perú Libre, ¿no es cierto? Vamos a ponernos, estamos hablando de situaciones hipotéticas, de eventualidades. Eh, Imaginémonos un eventual gobierno de Pedro Castillo. Él ha señalado que va a derogar los tratados de libre comercio, ¿no? Pero aquí también el problema es que para que el señor Castillo haga eso tendría que pasar por el Congreso y tendría que pasar por un procedimiento de denuncia de los tratados de libre comercio, porque finalmente los tratados de libre comercio están regidos por el sistema mundial de tratados, ¿no? Es decir, eh, pero algo parecido sucede en todas las políticas y en todas las fórmulas que plantea el señor Castillo. El señor Castillo plantea expropiar las minas, pero para expropiar las minas también tendría que pasar por el Congreso. O plantea expropiar las agroexportadoras, tendría que pasar por el Congreso, ¿no? Entonces, pero hablemos este tema de los tratados de libre comercio. El Perú tiene más de 15 TLCs que le han permitido, por ejemplo, convertirse en una potencia agroexportadora mundial. En realidad son la fuente de la diversificación industrial del Perú. No solamente minas, sino agroindustria, también turismo y cosas de ese tipo. Reflexionemos alrededor de estos temas. ¿Qué nos podría decir sobre la viabilidad de las propuestas de Perú Libre con respecto a estos llamados TLCs? Mira, Víctor Andrés, desde el momento en que dice el señor Castillo que va a revisar los TLC, se está olvidando que los tratados de libre comercio son tratados, son acuerdos bilaterales, trilaterales o multilaterales. Aquí no se trata de una acción unilateral. Aquí es, repito, pacta sunt servanda, o sea, yo cumplo lo que me he comprometido. Mira, el Perú tiene en estos momentos 21 TLC y todos los acuerdos que el Perú ha logrado y alcanzado han sido producto de negociaciones. Es decir, aquí no hay nada hecho al azar. Y entonces, incluso los tratados y los acuerdos cada vez son más perfeccionados en el marco de lo que establecen los tratados de libre comercio. Por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, el acuerdo marco tiene a su vez un protocolo adicional. Ese protocolo adicional tiene a su vez dos protocolos modificatorios recientes
te das cuenta, por ejemplo, en el tema de la Alianza del Pacífico, que es un boomerang que ha crecido mucho, vamos a poner en cero un acuerdo de esta magnitud, de esta naturaleza. El mundo, el relacionamiento internacional es interdependencia como los fenicios, desde los tiempos en la antigua Peloponeso. Es decir, intercambio. Nadie vive solamente con las aspiraciones de una parte. Nos estamos olvidando de eso. Cuidado que se pueda producir una consecuencia de reacción. Es decir, si nosotros ponemos cortapisas, traspiés, óbices, obstáculos a los países que son parte de estos instrumentos internacionales, ellos van a hacer lo propio con nosotros, no se van a quedar de brazos cruzados. Lo impresionante, señor Rodríguez Mackey, es que países pues como Ecuador, por ejemplo, incluso Colombia, quieren tener pues la multitud de tratados internacionales que tiene el Perú, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo Asia-Pacífico, ¿no? El Perú es uno de los privilegiados, creo que solo con Chile en esta zona, ¿no? Y con Brasil. Mira, ¿Cómo es posible que estén pensando en estos términos estos sectores? cuando escucho lo último que dices, Víctor Andrés, realmente sigo más preocupado porque en verdad el Perú es como un abanico, ¿no? Se abre, está en una etapa de apertura, va con la globalización hacia adelante y de pronto quieren cerrarnos. Y es un contrasentido. Mira, los mayores esfuerzos de los países en el planeta están justamente en tener más TLC, hasta los países otrora comunistas, los Bueno, países sí, de la China, Vietnam, por China, ejemplo. China es el mejor ejemplo de la construcción de los tratados de libre comercio en el sistema internacional. ¿Qué dirían, por ejemplo, Beijing si el Estado peruano se retrotrae de una dinámica que van al sistema internacional en ese sentido? Mira, ¿con qué cara el Perú iría a una reunión de APEC cuando le dice a las 21 economías que está revisando tratados internacionales? ¿Qué nos van a decir los asiáticos, los tigrillos, los tigres asiáticos, ASEAN, donde metemos todos nuestros minerales? O la Unión Europea, que hizo un esfuerzo importante para Ahora, para cualificarnos que, a través de España y tuviéramos ingreso con la visa Schengen en Europa. O sea, ahora, estamos retrotrayéndonos. para que nuestros amigos de la izquierda entiendan que es un tratado de libre comercio, ¿usted podría contarnos qué significa aprobar un TLC? ¿Cuánto tiempo le demora a un país? ¿Cuánta energía, cuánto esfuerzo le demanda? Cualquier TLC. Pero, por ejemplo, lo del TLC de Estados Unidos a mí me parece paradigmático, ¿no? Cuánto esfuerzo, cuánta negociación, cuántas marchas y contramarchas, cuántas comisiones se formaron. Cuéntenos, por favor. Y además, antes de decírtelo conceptualmente, además, las exigencias del TLC nos han hecho mucho bien. Cuando se pedía inspectores laborales para los centros de trabajo, es decir, para que la gente estuviera en planillas, eso fue una exigencia que nos pusieron, ¿te imaginas? Para estar tono con la formalidad, y eso nos pidió Estados Unidos cuando estábamos haciendo el TLC con Estados Unidos, cuando vino George Bush algunas horas a Perú. Los tratados de libre comercio son acuerdos con un solo objetivo: buscar la facilidad del intercambio comercial, que no hayan trabas, que los aranceles que se cobran cuando se produce el intercambio comercial finalmente se llega a lo óptimo, lo esperado, era arancel cero, no tener ninguna traba. Y las barreras no arancelarias, sacarlas, de tal manera que haya una fluidez en el comercio. Es lo mejor que le puede pasar a un país del siglo XXI, de la economía globalizada. Por alguna razón, estamos, como muy bien dices, con Chile en Sudamérica y México en Norteamérica en APEC, y por alguna razón estamos
con ellos y además con Colombia en el marco de la Alianza del Pacífico y nos comunicamos y tenemos intercambios con Mercosur, con la comunidad, con la Unión Europea y todos los mecanismos habidos y por haber que existen en el mundo asiático. El mundo del siglo XXI es el mundo de los bloques, no de las unilateralidades. Trabajamos, vendemos y compramos en equipo, que eso afirma y afianza las mejores performances internacionales para los estados. Por esa razón, un gobierno serio, lo primero que hace es negociar con su diplomacia, con su Ministerio de Comercio Exterior, más acuerdos comerciales. Mira cuántos tiene Chile, nosotros estamos ni en la mitad de lo que Chile tiene para medirnos solamente con un actor sudamericano. El mundo así nos hace de interacción y de interdependencia. Acabar un TLC o ponerlo en la revisión no nos asegura que la otra parte haga quiesencia y diga, bueno, me siento contigo a negociar, a renegociar. ¿Y qué tal si la otra parte le dice, no, ya no me gustan tus fórmulas y además no están de acuerdo al sistema internacional de una economía social de mercado? Lo siento, Perú, nos quedamos de brazos cruzados y eso significaría un acto implosivo de retracción de la economía nacional. Nosotros que trabajamos justamente para sacar y vender, ¿cómo vamos a entrar en un nivel de colusión con un sistema normativo que sigue siendo la gran vedette del sistema internacional? Por alguna razón, cuando pasamos de GATS a la Organización Mundial de Comercio como un mecanismo de regulación, con sistemas de arbitraje, etcétera, fue precisamente cuando fueron apareciendo todos estos fenómenos de los TLC, de los tratados, para que los países que tuvieran allí sus, digamos, siempre hay diferencias en el marco de los acuerdos, puedan ser solucionadas. Salirnos del sistema, salirnos de las reglas, es salirnos sencillamente del sistema convencional. ¿Y qué es lo convencional? Lo que hemos decidido de Así es. manera acordada con todo el sistema internacional. Bien, señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, yo le agradezco infinitamente por esta reveladora conversación. Bueno, estamos en una situación dramática, complicada. Por eso es importante echarle una mirada al panorama internacional, las consecuencias en el mundo, porque finalmente esta batalla por la libertad en el Perú también se va a definir en ese espacio. Le agradezco infinitamente por este diálogo, señor Miguel Ángel Rodríguez. Gracias, Víctor Andrés.